Salmo 32. Salmo 32. Damos graças a Deus por estarmos aqui. E vamos escuchar a palavra de Deus nesta manhã. Palavra que sempre vem de Deus para transformar e para fortalecer nossa vida espiritual. Salmo 32. Esse é um salmo de Davi e uma experiência muito dura e a la vez uma experiência transformadora e que tem muito a ensinar-nos. Assim diz a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão ha sido perdonada e coberto su pecado. Bem-aventurado el hombre a quien Jehová não culpa de iniquidade, em cujo espírito não há engano. Mientras callé, se envejeceram mis huesos, em mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravou sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto hará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para que podamos comprender esta palabra, este texto, y ponerlo por obra en nuestras vidas. Agradecidos por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes hoy día acerca de la felicidad, de la verdadera alegría. Estamos con un pequeño problema técnico aquí. Quizás ustedes no van a poder ver lo que yo preparé, pero no hay problema. Vamos a trabajar hoy día con sentido, con audición. Si logramos, sí, es posible. Vamos a ir. Vamos a intentar. Ahí está. Felicidad según Dios, porque podríamos tener varias personas tratando de explicar lo que es felicidad. Nosotros vivimos en una generación en que las personas están en búsqueda de su propia felicidad. Los matrimonios están sufriendo porque las personas están cada vez más egoístas y cada uno buscando su propia felicidad en el lugar o en cambio de hacer el otro feliz. El propósito del matrimonio, primeramente glorificar a Dios y después de que el cónyuge sirva el otro de manera generosa y no buscar la propia felicidad. Y lo otro es que muchas personas dicen lo siguiente y piensan que Dios nos creó para que nosotros seamos felices y ese es el gran proyecto de Dios. Como que si el universo estuviera
en dirección a nosotros y que nosotros fuéramos el centro del universo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que es ser feliz según Dios? No según yo, porque la palabra de Dios nos enseña la verdadera felicidad. Es acerca de eso que vamos a compartir, porque este texto es un texto de David. Nosotros vamos a ver un poquito más, porque él empieza diciendo bienaventurado, o sea, feliz o muy feliz, hablando acerca de lo que es esta verdadera alegría según Dios. Yo creo que ustedes van a tener que ayudarme, Mike. Bueno, previamente, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa ser feliz? Verdaderamente. ¿Qué es lo que significa ser feliz, de verdad, para ti? Mira que según Dios, la verdadera felicidad puede ser completamente distinta de lo que pensamos. Jesucristo dice que es feliz el infeliz. ¿A dónde? En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Há un momento que dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, ¿cómo es feliz los que lloran? Feliz los que lloran por su estado espiritual de pobreza. Sin Dios, el hombre está perdido. Y llora por eso. Y es bienaventurado el hombre que reconoce su estado de pobreza espiritual sin Dios. Entonces, podemos pensar que la felicidad es algo que no es. Entonces, vamos a ver un poco el contexto del texto de Salmo 32. Vamos a pasar un poquito ahí adelante. Bueno, el Salmo 32 es, o puede ser complemento del Salmo 51. La experiencia de David que se refiere a su pecado durante un año. David se rehusó a admitir su pecado, su falta. El Salmo 51 es una oración pidiendo el perdón por sus pecados, por su desobediencia a Dios. Y el 32, el que nosotros estamos leyendo, es la continuación de esa historia, donde se enfatiza el perdón de Dios y la lección que aprendió el rey de Israel y lo que nosotros podemos también aprender con eso. O sea, la experiencia de David nos enseña. Esta experiencia nos enseña profundamente. Entonces, vamos a entrar en el texto. ¿Qué es lo que es ser feliz según Dios? Porque Él inspiró a David. Mira, empieza el texto diciendo lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién está diciendo eso? David. ¿Quién era David? El hombre más poderoso de su tiempo. Rico, famoso, rey, tenía mujeres, fama. Y él está diciendo, la verdadera felicidad no está en nada de eso, está en tener sus pecados confesados. Mira la grandeza de eso. No podemos encontrar de ninguna manera la verdadera felicidad en nada en esta vida, según David, si nosotros no partimos de este principio. ¿Qué es lo que está sucediendo con David? Es popular, rey, está conquistando cada vez más, está ganando la guerra, y quizás pensaba que cometer un pecado que no le iba a manchar porque tenía tantos logros. Y durante un año escondió
todo. Y pensaba que nadie se daría cuenta de los caminos que estaba tomando. Y es tan raro cuando nosotros leemos la historia de David. Parece que algo sucede en David en este tiempo, porque este tiempo que él está en la guerra es un tiempo que su corazón está duro, él se aleja de Dios. Y David, que es un tipo muy generoso, empieza, por ejemplo, a tratar a los prisioneros de guerra de una manera tan cruel y terrible. Sí, él se alejó de Dios. El rey de Israel, el maestro, el hombre que compuso tantos salmos, tantos cánticos, quizás ya no tiene en su corazón más ganas de adorar a Dios. Ya no está orando como antes. Algo está pasando. Se alejó de Dios. Como muchas personas a lo largo de sus vidas espirituales se han alejado de Dios porque también están con pecados no confesados. ¿Qué significa eso? Confesar pecados no es narrar a Dios algo que sucedió últimamente, porque Dios no necesita eso, Él sabe todo. Es un principio pedagógico de reconocer y tratar en serio con el pecado. Entonces el texto está diciendo que el feliz según Dios es aquel que tiene sus pecados perdonados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esa es la verdadera alegría según Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, confesamos y Dios nos limpia de los pecados. También el texto nos dice que el feliz según Dios no es solamente aquel que tiene sus pecados perdonados, pero también aquellos que no esconden pecado. ¿Podemos esconder algo de Dios? No. Usted conoce la historia que está registrada en segundo Samuel, segundo libro de Samuel, cuando el poderoso rey David recibe la visita de su pastor Natán, el profeta. Y Natán le cuenta una historia de un hombre rico, poderoso y otro pobre, uno que tenía muchas ovejas y uno que tenía una única oveja, y que llega a la casa del hombre rico, una persona, y él lo quiere atender. Va a la casa del pobre, toma su única oveja, la sacrifica y la prepara para servir como comida. Y el Natán está diciendo: David, eso aconteció, es real. Y David dijo: ¿cómo? ¿Cómo alguien es capaz de hacer eso? Tiene que pagar 4 veces. Tiene que morir, tiene que ir a la cárcel, tiene que sufrir las consecuencias. Y Natán le dijo: tú eres el hombre. Tú hiciste eso. Tantas cosas Dios te entregó. Y si fuera poco, te daría más. Mira dónde Dios te puso. Y tú estás botando todo con su orgullo y pecado. Tomaste Batsabé como mujer, siendo que no era tuya. Planificaste el asesinato de Urias, el general noble que tenías. David, Dios te está mirando, David. ¿Qué estás haciendo? Y David inmediatamente reconoció su pecado. Y David nos cuenta, a raíz de esta experiencia, que la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera felicidad están con aquellos que están en comunión con Dios y que no esconden sus pecados de Dios. Es por eso que hay muchas personas que no duermen bien. Es por eso que hay muchas personas depresivas y deprimidas. Es por eso que hay muchas personas que no avanzan en la vida. ¿Sabe, hermanos? Hoy día yo tuve que hacer algo que me pidió el Señor. Porque yo no quiero predicar un texto que no sea verdad en mi vida y en mi corazón. Entonces, por un tiempo largo,
Yo hice una caminata desde el día que yo me acuerdo por persona. Y desde el día que yo me convertí, que yo me acuerdo. Y empecé a hacer una caminata por todos mis errores, delitos, pecados, todas las cosas malas. Incluso antes mismo de conocer a Cristo. Y yo empecé a presentar como una película delante de Dios todo. Dios, yo te pido perdón por eso, yo te pido perdón por eso, te pido perdón por eso. Señor, límpiame de eso. Señor, mi familia que se involucró con cosas de tinieblas, Señor, te pido que tú tengas misericordia de mi familia, de mi vida, porque yo anduve por lugares terribles también. Señor, yo sé que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Somos personas transformadas por tu gracia. Pero Señor, yo te quiero presentar mi vida. Señor, te quiero confesar este pecado. Señor, yo te pido por estas cosas. Hermanos, qué experiencia maravillosa. Qué experiencia bendecida. Señor, yo no puedo caminar sin estar en obediencia a tu palabra. Y a veces, con tantas cosas que suceden, puede que haya pecados no confesados, guardados en secreto. Y lo que Dios me ayudó es que el Espíritu Santo me fue recordando. Esta es la obra generosa de Dios. Porque Pablo dice que no sabemos orar como conviene. Y que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu nos empieza a recordar las cosas malas que nosotros hemos hecho. Y las presentamos delante de Dios. Y las confesamos. No estamos contando una historia a Dios porque Él la conoce. Pero quien confiesa se supone que está dispuesto a arrepentirse. Y a buscar una vida transformada. Feliz, según David, son aquellos que no esconden sus pecados de Dios y los confesan. Feliz, según David, son aquellos que el Señor no atribuye iniquidad. Dice el texto que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, bienaventurado aquellos que se presentan delante de Dios, reconocen sus pecados, los confiesan y los abandonan. La Biblia dice que ellos encontrarán misericordia. Hay un proceso. Reconocer, arrepentirse, confesar y abandonar. Si uno no pasa por todo este proceso, estamos viviendo no lo que Dios quiere para nuestras vidas. E dice também que é feliz aqueles em cujo espírito não há engano. Nenhuma falsa estimação de si, orgulho, nem la insinceridade para com Deus, hipocrisia. Aquelas pessoas que se autoenganam, que pensam de si mais de lo que conviene, porque a Bíblia diz que não devemos pensar de nós mesmos más allá de lo que conviene. La Biblia dice que tenemos que pensar que el otro siempre es superior a mí. Bienaventurados, según David, son aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, aquellos que reconocen, que saben quién son delante de Dios. Eso tiene que ver con identidad. ¿Quién soy yo? No, yo soy maravilloso. No, yo soy el gran ejecutivo de la empresa. No, yo soy el mejor profesor. No, yo soy el mejor profesional. No, yo soy el mejor vendedor. Yo soy el mejor. El cristianismo nos confronta. Cristo nos confronta. Es completamente diferente. Los que se exaltan serán humillados. Los que se humillan serán exaltados. Los que sirven entendieron el Evangelio. Los que son generosos. Los que están dispuestos a servir. Los que se arrodillan.
los que bajan la cabeza, los que saben tragar cuando tienen que tragar, los que tienen paciencia con los débiles, los que tienen paciencia con los que se equivocan. Los que saben que son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Son estos que David dice que encontraron la verdadera felicidad. Los que tienen autoconocimiento. Yo sé quién soy. Pero el que sigue tiene que ver con lo siguiente. La verdadera alegría, David nos dice en el versículo 1 y 2. Pero David nos dice cuando se pierde la alegría. ¿Cuándo se pierde la alegría o la felicidad? David dice en el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David dice que el hombre pierde la felicidad cuando se calla en sus pecados, cuando se cierran en sus secretos pecaminosos. Y él nos cuenta su experiencia. Aquí dice: se envejecieron sus huesos. La mano de Dios estaba sobre él. Pesaba día y noche. Se fue toda la fuerza. Perdió la alegría. Estaba angustiado. Estaba como que viviendo en tinieblas. Una experiencia que le presionaba, que llegaba a sus huesos, una experiencia que no te da alegría, que no te da rumbo, que no te da perspectiva, que saca tu ánimo. Eso es obra espiritual. Quizás la mayoría de las personas no se dan cuenta que lo que hacemos en el mundo espiritual refleja en todos los ámbitos y áreas de nuestras vidas. Que la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. La Biblia dice que cuando nuestro corazón se aleja de Dios, tantas trampas, vamos cayendo en trampas y nos vamos alejando de Dios como un proceso. Y no nos damos cuenta. Y estamos caminando kilómetros y la cruz de Cristo que deberíamos llevar se quedó en el camino. Es por eso que viene la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso, una buena iglesia, firme teológicamente, una iglesia que servía. Jesús dijo: dejaste el primer amor. Arrepiéntete, acuérdate, vuelve a las primeras obras. La experiencia de haber sido humillado bajo la mano de Dios, sintió que nada era tan miserable como ser privado del favor divino. Tiempo de angustia y tinieblas. Hermanos, cuando Dios saca su amparo, o por lo menos la sensación de su amparo, el cristiano se desespera. Se queda completamente perdido y sin dirección. Y angustiado. Mientras callamos, dice que los huesos se envejecen. Experiencia de perder las fuerzas, las ganas de vivir. Cuando la mano de Dios pesa sobre nosotros, punto 3, cuando la mano de Dios pesa sobre nosotros, se va la felicidad, porque cuando Dios surge como juez, el vigor del hombre más poderoso se desvanece, porque el hombre no puede delante de un Dios tan santo. Es imposible. ¿Delante de quién estamos? No podemos meter la suciedad bajo la alfombra y pensar que está todo bien. No es así. No es así. Quizás hay cosas de tu niñez, cosas de tu juventud, cosas de tu vida que necesitan ser tratadas hoy. Urgentemente, para la gloria de Dios. Pero para terminar, ¿cuándo se recobra la felicidad? ¿O cuándo vuelve la alegría? David dice que el alegre es aquel que tiene sus pecados perdonados, aquel que no esconde
sus pecados de Dios y aquellos que fueron justificados por la obra de Dios. Dice lo que hace perder la alegría. Cuando nos callamos, cuando mentimos y vienen las consecuencias, los huesos se envejecen, la mano de Dios pesa, se va todo el ánimo, se va toda la alegría. Entonces, cuando nosotros encontramos otra vez la verdadera alegría. David dice en el versículo 5, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, a alegría vuelve cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Y tenemos que hacerlo. Yo decía el domingo pasado que tenemos que ser específicos en la confesión de pecados, en la oración. No es que tenemos que ayudar a Dios a actuar, Dios sabe de todo. Tenemos que entender que la oración no tiene efecto en Dios, tiene efecto en nosotros. Porque Dios sabe todo. La Biblia dice en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, tiempo en que Dios todavía está disponible para perdonar pecados, porque llegará un día que ese tiempo no existirá. Isaías dice, buscad a Dios mientras lo podemos encontrar. Hoy es un tiempo de Dios. No mañana, hoy. En el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermanos, nosotros recobramos la felicidad cuando damos cuenta que Dios es nuestra eterna seguridad. Cuando nosotros descubrimos en Dios la verdadera seguridad, porque el corazón fabrica ídolos, falsas esperanzas. Hay falsa sensación de seguridad en los ídolos. No son capaces y suficientes de llenar nuestros corazones. La verdadera paz, la verdadera alegría tienen aquellos que están en comunión con Dios, aquellos que se acercaron a Dios, que se postraron delante de Dios, que reconocieron sus pecados, que trataron sus pecados, que se avergonzaron delante de Dios, que se arrepintieron delante de Dios y que están en búsqueda de una vida santa, abandonando el pecado. Estos van a descubrir este Dios santo, poderoso, con quien realmente vivir en comunión es lo que da más gozo en esta vida. No hay nada que se compare a eso. Nada. David, hombre poderoso, quizás tenía mucho más que todos nosotros juntos pudiéramos tener un día. Y está diciendo, la verdadera alegría tiene que ver con la vida espiritual. La verdadera paz tiene que ver con mi relación con Dios. Una relación sincera y honesta, sin pecados escondidos. Versículo 8 y 9. Hay una promesa maravillosa de Dios. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Pastor, yo no sé qué hacer. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y yo mismo no sé qué hacer, para dónde ir, qué camino ir. Hermano, la cosa más maravillosa es cuando Dios te conduce por el camino adecuado y listo. Cuando Dios te guía. Cuando no hay dudas que es Dios. E é isso que ele está dizendo, quando há pecado confessado, quando há arrependimento, quando há abandono do pecado, quando andamos com Deus, Ele nos guiará por el caminho adequado. Esta é uma promessa de Deus. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no te abandonaré, bajo mis ojos caminarás. Que bendición. Eu quero caminhar por el caminho que o Senhor tem para mim. Esta é uma decisão que não se negocia para nada. Versículo 10 dice,
Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ahora ya es una sensación de alguien que disfruta del perdón. Ya no aquel que está con dolor, sufrimiento por sus pecados no confesados. Versículo 11, último, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Aquellos que buscan con todas sus vidas y decisiones vivir una vida recta delante de Dios, son aquellos que encuentran la verdadera felicidad. Y para concluir, quiero reflexionar acerca de algunas cosas con ustedes. Esta es una experiencia que David vivió. Está registrada en la palabra de Dios con un propósito: enseñarnos. Para ti y para mí. Quizás tú en algún momento de tu vida has vivido circunstancias en que la mano de Dios está pesada y que la angustia está sobre ti. ¿Qué podemos aprender con eso? Con la vida de David. ¿Qué es lo que el Evangelio te está enseñando hoy? ¿Qué es lo que podemos ver en la vida de David que puede enseñarte a ti? Vamos profundizar eso un poquito más en la próxima reflexión. La obra de Cristo es la única posibilidad para una vida verdaderamente feliz. Y te quiero hacer una pregunta crucial. ¿Qué es lo que trae más gozo a tu corazón hoy? ¿Qué es lo que te llena de gozo hoy? La respuesta a esta pregunta revelará el Señor de tu corazón. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz fue darnos la posibilidad de vivir una vida limpia delante de Dios. Aquellos que pasaron por una conversión un día, quizás la mayoría lloraron por su suciedad y por su vergüenza delante de Dios. Ah, Señor, cuando amé más el pecado que tu ley. Ah, Señor, cuando amé más el pecado que tus mandamientos. Ah, Señor, perdóname porque las inclinaciones de mi carne me alejaron de ti y fue una mala decisión. Yo pequé, Señor, contra ti. Lo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Sabe? Sanidad espiritual tiene que ver con reconocimiento de pecado. Y no con tratar de buscar excusas, justificarse. David decía: yo pequé, purifícame de mi pecado. Absolve-me, Señor, de mis iniquidades. Yo, no el otro. No que hizo Adán y Eva en el huerto. No fue él, no fue ella, no fue la serpiente. O sea, no admitir sus errores, sus pecados. Basta, hermanos. Presentemos nuestras vidas delante de Dios y digamos: Señor, pequé contra ti. Señor, tu mano está sobre mí. Señor, yo no quiero vivir así. Señor, límpiame. Señor, yo quiero vivir santamente delante de ti. Señor, por favor, tengas misericordia de mí. Y último lugar, promesa de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Tiene que ver con lo que David está diciendo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son aquellos que fueron justificados por la obra de Cristo. Es la verdadera iglesia de Dios. Personas imperfectas, indignas, pero que fueron dignificadas en Cristo. Ellas serán tratadas así delante de Dios y delante del trono de Dios. Sin mancha por la obra de Cristo en la cruz. No lo porque hacemos hoy. Y por fin te dejo para pensar. Hoy es tiempo de confesar todo lo escondido delante de Dios. Y vamos a hacer eso ahora. Estamos delante de la mesa del Señor. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de oración personal. Bajemos nuestras cabezas.
Cerremos nuestros ojos. Yo quiero invitarte a ti. No menosprecie el consejo espiritual en esta mañana. Tu matrimonio, tu noviazgo, tu pololeo, tus estudios. Tú sabes las cosas que hiciste, quizá 10, 15, 20 años atrás, que desagradaron a Dios. El Dios generoso está aquí para limpiarte. No importa lo que fue, no importa lo que hiciste. Estamos delante de un Dios que no quiere echar en nuestra cara nuestras faltas, pero quiere limpiarnos con su sangre.